Bueno, vamos a empezar con la clase del día de hoy. Bienvenidos a todos a una nueva clase de educación a distancia, ¿no? En la clase anterior habíamos analizado en cuanto ya a las teorías de la educación a distancia. ¿Cuáles son estas teorías que sustentan este proceso formativo? El día de hoy vamos a trabajar en lo que son los componentes del sistema de educación a distancia, tomando en cuenta que, bueno, ya lo hemos venido hablando, ¿no? Los componentes del sistema de educación a distancia podemos considerar que es el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura organizacional. Son componentes esenciales dentro de este proceso formativo de la educación a distancia. Si recordamos, bueno, hacemos un poquito de memoria, cuando habíamos hablado de los elementos, ¿sí?, que integran específicamente la educación a distancia o los actores que integran la educación a distancia, habíamos nombrado al estudiante, al docente, a los recursos didácticos e inclusive a la organización y a la institución, ¿no? Porque obviamente si la institución no apoyara, no se podría dar este proceso formativo. El objetivo de la clase del día de hoy precisamente es identificar los diferentes elementos básicos que se integran en el sistema de educación a distancia. Entonces ya lo habíamos, bueno, ya lo hemos comentado, que estos elementos o componentes son el estudiante, el docente, la comunicación y la estructura y organización. Tenemos aquí una breve definición en cuanto a lo que es la educación a distancia, ¿no? En cuanto a la interacción entre el estudiante y obviamente el docente. El diálogo mediado entre docentes y una institución y el estudiante, ubicados en espacio diferente de aquellos, aprende de forma independiente o grupal. Si recordamos, cuando habíamos analizado las teorías de la educación a distancia, precisamente una teoría era la teoría de la autonomía y de la independencia. Entonces, al hablar de una definición integradora en cuanto a la educación a distancia, podemos decir que existe una relación directa entre el docente, la institución, el estudiante, y obviamente tanto el docente y el estudiante están separados en forma física, ¿no? Bueno, esa es una de las características esenciales de este tipo de modalidad. Aquí encontramos esta gráfica, ¿sí? Bueno, esta gráfica podemos decir que ya la hemos visto, ya nos hemos familiarizado con este gráfico. ¿Qué nos dice? ¿Cómo lo interpretamos a este gráfico? Jorge, Jorge Gallegos, Sí, licenciado. a ver, ¿cómo interpretamos esta gráfica que tenemos aquí? Era como la organización estructural de una institución. Ya, pero en sí es la educación a distancia, ¿verdad? Que tiene diferentes parámetros o indicadores. Ya Mm, habíamos dicho que existe una relación directa o interacción entre los estudiantes, los docentes, que en este tipo de modalidad se convierten obviamente en tutores, y encontramos los materiales con los cuales se va a trabajar, ¿no? Durante este proceso formativo. Habíamos dicho que los materiales pueden ser impresos o inclusive también se puede utilizar material digital, como videos, bueno, diferentes elementos que pueden o que apoyan a este proceso, ¿sí? Para la comunicación, inclusive existe, podemos regirnos, nos podemos basar en las tecnologías de información y de comunicación. Hemos dicho las redes sociales, el WhatsApp, el correo electrónico, también las plataformas educativas, bueno, diferentes medios que me ayudan a mí a poder llevar este proceso formativo, una interacción directa entre el estudiante y el docente, ¿no? Habíamos también hablado de las políticas y estrategias que vendrían a ser. ¿Qué era una política y una estrategia? ¿Quién las definía? Obviamente eran definidas por la institución, ¿no? Pero ¿qué era una política? ¿Qué se consideraba una política? ¿Podrían ser reglas? ¿Se podría asumir como una regla? ¿Como algo que se debe cumplir? Sí, ¿verdad? Sin olvidarnos, obviamente, que la educación a distancia tiene un fin. ¿Cuál es este fin? Lograr todos los resultados de aprendizaje, ¿no? Y de competencias como tal, ¿sí? Y también habíamos dicho un contexto. ¿El contexto qué era? Era un conjunto de situaciones o el ámbito donde se desarrollaba la educación a distancia como tal. Mire, aquí encontramos obviamente los componentes de la educación a distancia. Entre estos podemos mencionar al estudiante, al docente, tenemos la forma de comunicación y la estructura organizativa
Bueno, al hablar de estructura organizativa, obviamente estamos hablando de la institución como tal, ¿no? Eh, entonces, no nos vamos, por favor, a olvidar, dentro de los componentes de la educación a distancia, tenemos al estudiante, al docente, a la estructura organizativa de la institución y a la comunicación como tal, ¿no? Pero, ¿quién es el estudiante o qué rol cumple el estudiante dentro de este proceso formativo, dentro de lo que es la educación a distancia? El alumno a distancia, obviamente, es un individuo generalmente maduro, con una historia vivencial llena de experiencias, conocimientos, capacidades, hábitos, actitudes, conductas e interés, en particular en su propio proceso de formación. Características que condicionan, filtran y mejoran los futuros aprendizajes. Recordemos que el estudiante precisamente es el responsable directo de su propio aprendizaje, ¿no? No podemos decir que hay otro responsable, sino el estudiante, ya que la modalidad de educación a distancia obviamente nos orilla a obtener un autoaprendizaje, ¿sí? No sé si recordamos un poquito cuando habíamos hablado de las teorías de la educación a distancia. Habíamos dicho de la autorregulación, autoaprendizaje, la autonomía, la independencia, que debe existir una planificación correcta durante todo este proceso. Por lo tanto, el estudiante es el actor principal o directo dentro de su proceso formativo, ¿no? Bueno, entonces, como estábamos diciendo, el estudiante es el actor principal dentro de su proceso formativo, ¿no? De ahí tenemos que al estudiante como el componente esencial dentro de la educación a distancia. También tenemos algunas consideraciones dentro de este rol del estudiante como tal. En el aprendizaje a distancia, el control de la voluntad de aprender depende más del estudiante que el docente. ¿Qué opinan ustedes, chicos? Evelyn, ¿qué opina de este punto? Evelyn, Luis, Erika. Muy buenas tardes, licenciada. Bueno, en este caso sería que el estudiante obviamente depende del maestro, pero nosotros tenemos que tener nuestra autoeducación también, ¿no? Para poder investigar y para poder nosotros realizar los trabajos. No simplemente el maestro tiene que estar detrás de nosotros, nosotros también tenemos que investigar acerca del tema del que estamos tratando. Eso, muy bien, ¿no? Perfecto. Recuerde que en esta modalidad de estudios, obviamente reina lo que es la autonomía y el docente, como dice Luis, no puede estar conjuntamente con el estudiante.
toda la responsabilidad recae en el estudiante durante su proceso formativo. Sí, Erika. Que es muy cierto eso, porque ya el licenciado, ellos nos dan la información, ya está en nosotros en aprender, investigar y empaparnos más sobre el tema. Perfecto. Sí, bueno, vamos a seguir con el siguiente punto, ¿no? Motivación. Debe estar convencido de querer hacerlo aun cuando se sienta cansado y sin ganas de continuar. Es decir, perseguir un objetivo, no terminar con el objetivo por el cual, bueno, se propuso. Recuerde que uno de los roles del profesor, del docente, era precisamente la motivación. Entonces, él se convertía en un tutor para todos los estudiantes. Esta tutoría se la podía hacer en forma individual o en forma grupal. ¿Con qué propósito? Con el propósito de motivar a los estudiantes que continúen con su proceso formativo. La autogestión. Debe ser capaz de organizarse y distribuir su tiempo para cumplir con las actividades del curso, además de hacerse de los recursos necesarios. Obviamente, al ser este proceso, su característica principal, la autonomía, entonces el mismo estudiante debe organizar en una forma adecuada su tiempo para poder ir analizando los diferentes elementos o recursos didácticos propuestos por el docente, con el propósito de llegar a un autoaprendizaje, ¿sí? Y algo muy importante también que debemos recalcar es la responsabilidad. ¿Qué es la responsabilidad? ¿Qué entendemos por responsabilidad? A ver, Evelyn. ¿Cuál de dos Evelyn dicen por lo que hay Ya. dos? Disculpe, Evelyn Chicaiza. Ya bueno, entonces por responsabilidad, más que todo, ser responsables en todas las cosas que hacemos, por ejemplo, igual en los deberes, debemos ser responsables cada uno mismo, ¿no es cierto, Liz? Y en eso es lo que yo entiendo, ser responsables con uno mismo en cualquier cosa o cualquier situación que debe ser. Listo. Luis. Bueno, en este caso, bueno, yo opino que la responsabilidad es una de las mayores dificultades que tenemos, ¿no? Y de las cuales viene por ende organizar nuestro tiempo, tener una fecha, los días, etcétera, etcétera, para poder realizar las actividades, para no chocarlas y no confundirlas, para poder realizar con mayor facilidad todas las actividades que nosotros tengamos como proyectos de trabajo, en estudio en este caso. Muy bien, Luis, gracias. Jennifer. Yo digo, la responsabilidad es una virtud que uno tiene como ser humano, ya que es la forma de presentación de una persona, porque si usted no es responsable, como por ejemplo ahorita en los deberes nos mandan tareas, hay que ser responsable, subir las tareas antes de la hora establecida que manda el docente. Ya, muy bien, ¿no? Evelyn Chimbo. O sea, la responsabilidad es un valor que significa que tenemos que asumir nuestros actos a lo largo de nuestras vidas. Listo, muy bien. Bueno, obviamente la responsabilidad se marca en los valores. Erika. La responsabilidad es una obligación, licenciada, de cada persona. Debemos ser responsables tanto en el estudio, en nuestro ambiente de trabajo, presentando nuestros trabajos, revisando el material de estudio y todo eso. Muy bien, chicos, por la participación. Pero bueno, debemos obviamente marcar o recalcar que la responsabilidad juega un papel muy, muy importante dentro de este tipo de modalidad. Recordemos que en esta modalidad de estudios, la educación a distancia es muy flexible. Entonces, el estudiante es quien pone su horario, el estudiante es quien organiza su tiempo, sí, de acuerdo obviamente a su disponibilidad, ¿no? Entonces, esta modalidad es muy, muy flexible. Y aquí reina obviamente la responsabilidad. Sigamos. El estudiante debe mantener relaciones muy marcadas, mire, con tres aspectos fundamentales. Con los materiales de aprendizaje. ¿Qué significa estos materiales de aprendizaje? Son todos los recursos didácticos propuestos, ¿no? En cada una de las asignaturas. ¿Qué debe hacer el estudiante con estos materiales de aprendizaje? Debe leerlos en el caso de que sea algún documento para leer, ¿no? Si es un video, obviamente debe verlo, escucharlo, manipularlo, pero también entenderlo, identificarlo, interpretarlo, analizarlo y reflexionarlo, ¿sí? Con el propósito de poder asimilar esta temática, ¿no? ¿Sí? Y poder así afianzar sus conocimientos. El segundo punto en el cual debe el estudiante tener una relación estrecha son con los docentes, ¿sí?
que aquí en esta modalidad, ya lo hemos insistido, se convierten en tutores. Entonces, estos docentes o estas personas van a ser guías durante este proceso. A más de los docentes, también debe haber una estrecha relación con los mismos compañeros. Recuerde que esta modalidad nos conlleva también al trabajo colaborativo. Y con el trabajo colaborativo nos reunimos con los compañeros, bueno, con diferentes personas, donde tienen diferentes ideas, pensamientos, conocimientos, inclusive experiencias. Y nosotros podemos aprender de ellos. ¿Sí? Entonces también es una estrecha relación que debe existir con los compañeros. Y con la institución como tal, ¿no? Puede ser la sede central o un centro de apoyo, bueno, dependiendo de la institución, obviamente, con la finalidad de recabar servicios administrativos y tal vez resolver problemas de tipo general. Entonces, mire que puede suscitar cualquier tipo de problema durante el proceso formativo. Entonces, nosotros tenemos que tener muy claro a dónde dirigirnos para poder solventar este tipo de problema. En primer lugar, sería el docente, el tutor, y también, obviamente, a la institución, ¿no? Podemos aquí observar estudiantes de hoy, ¿sí? Entonces, tenemos algunas características, mire, del estudiante de hoy. Viven parte de su vida en línea. ¿Por qué decimos que los estudiantes de hoy viven parte de su vida en línea? ¿Quién tiene una idea? Por la Porque responsabilidad de tomar clases, Señor Chela, ¿sí? ¿Le escucho? por la responsabilidad de tomar clases, Licen. Ya, ¿solo será para clases, para la educación que ellos viven parte de su vida en línea? dice, Porque se convirtió en parte de nuestras vidas, únicamente no en clases, sino por nuestros teléfonos, laptops, pasamos siempre conectados. Ya, muy bien, ¿no? A ver, Diana. Es porque la tecnología en sí, o sea, ahora utilizamos la tecnología para muchas cosas, al menos el internet. Claro que lo utilizamos para clases, pero también lo utilizamos para comunicarnos, ya sea en lugares cercanos o no. O incluso utilizamos la televisión. Entonces, existe en sí el uso de la internet y la tecnología es tan constante ahora que prácticamente es parte de nosotros. Muy bien. Luis y Erika, me parece. Bueno, nosotros estamos viviendo en un mundo tecnológico y nosotros estamos ya manejando todo lo que son estudios en línea, trabajos en línea. Estamos comunicándonos, ya tenemos facilidad para comunicarnos con diferentes países. Las transacciones también que ya se realizan a través de un medio tecnológico, etcétera, ¿no? Entonces, estamos viviendo en un mundo tecnológico, como le había mencionado, licenciada. Muy bien, Luis. Gracias, Erika. en la actualidad, todo el mundo está en línea. O sea, hay personas que no pueden estar presencialmente, entonces lo ocupan para recibir clases y así para comunicarnos con otras personas que están en el exterior y todo eso. Inclusive existe ya el teletrabajo, si no necesariamente tenemos que asistir no sé, en forma física, ¿no? Entonces también hay estas modalidades. Entonces podemos decir que, bueno, al hablar de los estudiantes de hoy, viven parte de su vida en línea, ¿sí? Sea por las clases virtuales, o sea por cualquier situación, viven una parte de su vida en línea, ¿sí? En relaciones de interés y amistades. Mire que a través de las redes, a través del internet, a través de la web, nosotros podemos conectarnos, acudir a lo que son las redes sociales, ¿no? Y fomentar relaciones de interés y amistades. Recuerde que las redes sociales no son malas, siempre y cuando nosotros hagamos un buen uso de estas, ¿sí? Específicamente, bueno, en el caso de nosotros, lo que nos compete es en el campo educativo. Los estudiantes también hoy en día pertenecen a varias comunidades virtuales, ¿sí? De diferentes tipos, ¿no? Puede ser por afinidad de conocimientos, por gustos, pero pueden pertenecer a varias comunidades virtuales. ¿Les gusta distinguir entre lo real y lo virtual? ¿Qué opinan ustedes de este punto? ¿Por qué les gusta distinguir entre lo real y lo virtual? Les cuesta distinguir entre lo real y lo virtual. Luis. Pensando, ¿no? Por ejemplo, en este caso, trabajos y todo eso. En lo virtual ya sería lo que nosotros ya vemos, aparte de esto, películas, etcétera. No sé si es que estoy bien, licenciada.
casi no se escucha porque estoy fuera de la ver también la que calle. Malo. Muy bien, gracias por la participación, chicos. A ver, vamos con el siguiente punto que nos dice demandan información ágil e inmediata. Entonces, obviamente, al estar conectados en la web, podemos nosotros obtener esta información de una forma ágil e inmediata, ¿no? Siempre y cuando, bueno, por tener gran cantidad de información en la web, nosotros debemos saber escoger esta información, seleccionar esta información. Recordemos que también existe información que es falsa. Entonces, debemos saber qué tipo de información debemos nosotros obtener, ¿no? Escoger, ¿sí? Para, obviamente, transformarla en conocimiento. Y para ello podemos acudir a diferentes fuentes científicas, ¿sí? Revistas científicas, artículos científicos, bueno, diferentes ámbitos para poder adquirir este tipo de información. Gustan multitarea y procesos paralelos, les gusta también gráficos, actividades audiovisuales, entienden bien los hipertextos, que son hipertextos, son hipervínculos, ¿no? Que hay en la web, gustan de aprender jugando. En algún momento yo les hablaba eh, de un proceso educativo donde se utilizaba características de los juegos. Si recuerdan, que era específicamente la gamificación. Entonces, lo que nos dan en los juegos, nosotros queremos pasarlo o utilizarlo en el proceso educativo. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué hay en los juegos que yo puedo utilizar en el proceso educativo? ¿Qué opina? El razonamiento. Ya, el razonamiento, ¿qué más? Mire que en los juegos hay una serie de puntuaciones o algo, ¿no es cierto? Que nos hace a nosotros jugar, ¿sí? Entonces, lo mismo, esas características que le estoy nombrando, podemos nosotros pasarlo específicamente al ámbito educativo, ¿sí? Por ejemplo, para tomar una evaluación, entonces ya no lo hacemos normalmente, ¿no? Sino utilizamos colores, imágenes, sonidos y tal vez le damos ciertos incentivos, se podría decir, al estudiante, de manera que este proceso ya no se haga en una forma pasiva, ¿no? Sino sea más activa, más interactiva. Bueno, continuemos. El docente, ¿sí? Pero ¿quién es el docente? También ya lo hemos hablado. El docente en este proceso se transforma más en un tutor, ¿sí? En un intermediario, donde proporciona obviamente los recursos didácticos necesarios en cada una de las asignaturas y el estudiante tiene la obligación o la responsabilidad de analizarlos y de esta manera obtener un autoaprendizaje, ¿no? Mire, aquí tenemos algunas funciones del docente, ¿sí? Si usted observa, tenemos a los estudiantes y a una planificación. De acuerdo a la teoría de la industrialización específicamente, nos hablaba de que dentro del proceso educativo, bueno, específicamente en la educación a distancia, debía haber una planificación, ¿sí? Debería haber una planificación. Entonces, tenemos aquí algunas funciones del docente que podemos observar. Debe ser colaborativo, debe ser ético, debe ser formativo, ¿sí? Y obviamente debe ser profesional, ¿no? Entonces tenemos algunas funciones que el docente debe cumplir dentro de este proceso, ¿sí? Disciplina, debe ser pedagógico, tecnológico y también el campo investigativo. Mire, las competencias digitales del docente en la educación a distancia. Pues aquí tenemos algunas competencias que el docente debe tener para poder llevar este proceso formativo. Por ejemplo, la utilización de ordenadores y periféricos. Debe saber cómo utilizarlo, cómo manejarlo, ¿no? Tomando en cuenta que los ordenadores son los computadores y los periféricos de entrada, de salida, de entrada y de salida, ¿sí? Saber utilizar o navegar en el Internet, ¿no? En la web. Recordemos que hay muchísimos recursos, muchísimas herramientas que me ayudan en el proceso educativo, ¿sí? Tenemos herramientas gratuitas, herramientas en línea, herramientas que se encuentran disponibles en la nube, bueno, diferentes elementos que ayudan en la educación. Herramientas y servicios 2.0, saber manejar lo que son las videoconferencias, la gamificación, mire lo que les había comentado hace un momento, donde se incluye
técnicas o métodos o características de los juegos, ¿no? En el campo educativo. Saber investigar, seguridad y ética online. ¿Qué significará la seguridad y ética online? Ética, utilizar en una forma adecuada los recursos disponibles en la web, ¿verdad? Tenemos también saber instalación, configuración y gestión de aplicaciones, plataformas LMS, que son plataformas virtuales educativas, imagen, video digital, por ejemplo, acudir a lo que es YouTube, saber manejar lo que es YouTube, saber utilizar YouTube, entre otras, ¿no? Porque no es la única, saber utilizar lo que son redes sociales, todo esto aplicarlo en el campo educativo. Organizadores gráficos, mire, en la web existen ya herramientas que me ayudan dentro de este proceso de los organizadores gráficos. Por ejemplo, tenemos Miro, ¿no? Miro es una herramienta que me permite a mí realizar organizadores gráficos, lluvia de ideas, entre otras aplicabilidades que le damos, que precisamente vamos a trabajar con esta herramienta para esta próxima tarea. El aprendizaje móvil, utilizando móviles y aplicaciones, ¿no? Aplicaciones que son compatibles específicamente con los móviles, pero orientadas a lo que es el campo educativo. Mire, el docente, como ya lo habíamos mencionado, se transforma en un tutor. ¿Pero qué es una tutoría? La tutoría la realiza el tutor directamente con el estudiante, ¿no? Dentro de las tutorías había dos tipos que se hace en forma grupal o en forma individual, ¿sí? ¿Con qué propósito? Con el propósito de solventar dudas, de darles motivaciones, de hacerles conocer diferentes procesos, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, el docente se convierte en un tutor para poder guiar a los estudiantes durante todo el proceso formativo, durante todo el proceso que dura esta educación a distancia. Como podemos observar, también tenemos materiales curriculares. Obviamente la tutoría nos ayuda a entender lo que es el autoestudio, materiales curriculares como impresos o utilizar las herramientas digitales, ¿no? Herramientas tecnológicas. La forma o el canal de comunicación que utiliza el docente para llevar la tutoría se lo hace tal vez en forma presencial o a su vez a distancia, y siendo a distancia, directamente utilizamos lo que es el Internet, ¿sí? Emails, listas, chats, los blogs, dispositivos móviles, bueno, entre otros. Tenemos aquí la tipología de los docentes. Expertos en los contenidos de la disciplina o curso en cuestión. Obviamente los docentes deben tener conocimientos suficientes sobre el contenido de la asignatura, ¿no? O lo que está impartiendo. El punto 2 nos habla de especialistas en la producción de materiales didácticos. Una vez que se asigna obviamente la asignatura como tal, el docente, al tener conocimientos suficientes sobre la asignatura, comienza ya a producir sus materiales didácticos. ¿Cuál puede ser un material didáctico? Tal vez un video, puede ser una presentación, ¿sí? Un libro digital, bueno, entre otros, ¿no? Comienza ya a producir su propio material didáctico con el propósito de proporcionar esto a los estudiantes y puedan afianzar sus conocimientos. Otro punto importante también es responsables de guiar el aprendizaje. Entonces, el docente va a guiar, es un mediador del aprendizaje. Y también se convierte en tutor, que ya lo habíamos dicho, ¿no? La comunicación es unidireccional y bidireccional, pero también esta se convierte en multidireccional. ¿Qué es unidireccional? Mire, el docente al estudiante. Bidireccional, el docente al estudiante y el estudiante al docente, ¿sí? Y multidireccional, todos, ¿no? Estudiantes y docentes, ¿sí? Esto es multidireccional. Entonces, así debe llevarse una comunicación dentro de la educación a distancia. Aquí encontramos también cómo se puede realizar esta comunicación, ¿no? Con el estudiante. Mire, puede ser a través del teléfono, a través de un móvil, puede ser a través del correo electrónico, a través de la web, la www, la World Wide Web, o telaraña mundial de la información. Tenemos también la audioconferencia, ¿sí? La videoconferencia, lo que exactamente estamos haciendo en este momento. Tal vez se puede realizar la comunicación mediante una red social, ¿sí?
u otras, ¿no? U otros medios que le ayuden a llevar esta comunicación entre el docente, el estudiante y entre los estudiantes. Aquí encontramos algunas interacciones básicas. El estudiante docente, el estudiante a los estudiantes y el estudiante a los contenidos. Debe existir una presencia social, habilidades de docentes y estudiantes para proyectarse a los demás a través de la red, estableciendo relaciones afectivas. No debe haber una buena relación entre los estudiantes, entre los docentes, ¿sí? Y viceversa. Los actuales sistemas a distancia, ¿qué es lo que están utilizando? Material impreso, que también ya lo hemos comentado, puede enviarse tal vez por correo, ¿sí? Unidades didácticas, módulos, folletos, guías. Hablando de guías, ustedes en la plataforma virtual tienen una guía metodológica. Entonces yo les invito por favor a analizar esta guía metodológica que se encuentran todas las temáticas que hemos ido analizando desde la semana número 1. Entonces ustedes tienen en la plataforma. Analicen por favor. A más de los recursos que tenemos por cada una de las semanas, la guía les va a ayudar a afianzar estos conocimientos y también les sugiero que lo analicen para la próxima, para una prueba, ¿no? Que les voy a tomar la próxima semana. Entonces, por favor, desde la semana número 1 a la semana número 5 es una prueba la próxima semana. ¿Sí? Entonces, además de todos los recursos que están subidos por semanas, también revise la guía metodológica. Ya, también encontramos lo que es el material audiovisual, por ejemplo, diapositivas, videos a través de la radio, la televisión, bueno, etcétera, ¿no? Material informático, tal vez alguna aplicación informática que sea de utilidad para llevar la asignatura, material telemático, videotexto, correo electrónico, tutoría como elemento de relación mixta, puede ser presencial, individual o grupal. Aquí encontramos la estructura organizativa, que es otro de los componentes específicos de la educación a distancia, ¿no? Mire, ya hemos hablado del docente, del estudiante y ahora de la estructura organizativa, que es otro de los componentes de la educación a distancia. Tenemos la contextualización. Recordemos que el contexto es una serie de acontecimientos o el entorno donde se va a desarrollar la educación a distancia. Para algunos autores, la educación a distancia es considerada una educación en casa. Tenemos la unidad en plataforma, tutores, docentes, ¿sí? Y secretaria virtual, ¿no? Debe existir una actualización de contenidos. ¿Quién va a actualizar los contenidos? Los docentes y el director o coordinadores de los programas respectivos. Tenemos las sedes o centros de apoyo. Una vez que se estipule ya los docentes que van a participar en este proceso, cada uno de los docentes comienza ya a desarrollar su material instruccional, ¿no? O a su vez su material didáctico, ¿sí? Este material didáctico es revisado por los directores y coordinadores de programas y estos a su vez, una vez que se encuentren aprobados, suben directamente Entonces, una vez que esté aprobado ya por el director y el coordinador de programas, obviamente estos materiales didácticos son subidos a la plataforma virtual de cada una de las instituciones. En el caso de nosotros, a la plataforma virtual de la universidad, ¿no? Bueno, ¿cuál sería la conclusión que ustedes emiten, chicos, sobre esta temática? Fernanda, ¿cuál sería la conclusión? Fernanda, Tamia.
Sí, Lice. Perdóname. La conclusión de todo lo que hemos hablado también. Que el estudiante cumple varias funciones y responsabilidades y que el estudiante y el docente deben llevar una buena comunicación para que pueda desempeñarse de la mejor manera. Ya, muy bien. Diana Chuya. Bueno, yo entendí que es muy importante conocer todas las partes organizativas y a los participantes en sí del proceso de educación a distancia, porque cada uno desempeña un rol fundamental, en especial lo que es el estudiante, pues el proceso de enseñanza-aprendizaje es más autónomo y tiene que el estudiante organizarse de acuerdo a sus horarios y ser responsable con todas las actividades, tanto personales como las académicas, es decir, tiene que buscar un equilibrio. Ya, muy bien, perfecto. ¿Alguien más, Galo? Galo Marcelo. Raven. Bueno, Lice, bueno, yo pienso que tocamos puntos muy importantes que nos sirven a lo largo, nos van a servir a lo largo de nuestra vida. Por ejemplo, de ser organizados nos lleva a que tengamos un buen trabajo, tal vez ser mejores en el trabajo. También sobre los medios de comunicación o los medios que utilizamos para estudiar, sobre la tecnología y todo eso. Y también un punto muy importante que me gustó fue sobre la relación de los docentes con los estudiantes, que también es súper buena. Entonces, de todo esto parte lo que es la responsabilidad que nos va a servir a lo largo de nuestra vida. Eso, Lisa. Muchas gracias por su comentario. Muy bien, ¿no? ¿Alguien más? David, David Tapia. David. Ya recuerden que esto es actuación en clase, chicos. Darwin. Yo le hice, sino que no encuentro las manitos. A ver, comente por favor. Continúe, por favor. ¿Puedo yo? Sí, por Ya. favor, sí, sí, Mercedes. Sí, para mí yo creo que es muy importante destacar que principalmente debe haber tres factores en esto de esta educación: el alumno, la institución que está encargada de administrar este tiempo para dar esta educación a los estudiantes, también el maestro que va a compartir el conocimiento al grupo de alumnos que va a estar. Y yo entendía que el alumno tiene que autoeducarse, eh, ser responsable en la decisión que hemos tomado, porque, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Eh, es un poquito difícil por el trabajo, pero es la decisión mía de tomar este reto, y entonces nos estamos autoeducando también por medio del internet, también por las guías que nos da la plataforma, por todo. Digo, y es, como usted decía, justo decía, la responsabilidad es muy importante aquí. Eso, licenciado. Gracias, Mercedes, muy bien su comentario. Sanji. Para mí, de lo que yo entendí de todo es, digamos, el profesor nos da algunas capacidades para que nosotros aprendamos a saber ser creativos y responsables. Y también de lo que hablamos sobre las modalidades del estudiante, en cuáles son los aprendizajes, la motivación, la autogestión y la responsabilidad. Y, y también viene de las funciones del estudiante, como
es lo laboral, la ético, si no me confundo, y los formativos y lo laboral. Muy bien, chicos, entonces por sus comentarios, ¿no? A ver, bueno, aquí está una bibliografía básica. Específicamente tenemos un libro y tenemos 2 videos, ¿no? Que usted puede ingresar, puede analizarlos, puede reflexionarlos y esto le va a permitir, obviamente, complementar, ¿no? Lo que hemos visto el día de hoy, ¿sí? Entonces, ustedes tienen una pequeña tarea pendiente, bueno, ya lo voy a activar. Esta tarea, ustedes la van a hacer utilizando una herramienta informática que está disponible en la web. Esta herramienta se llama Miro. Entonces, déjenme compartir para poderles indicar, ¿no? Miro. Esta es la herramienta, se llama Miro, es una herramienta online, ¿sí? Obviamente gratuita, ¿no? Que nos permite realizar lo que son organigramas, mapas mentales, lluvia de ideas, diagramas de flujo, bueno, entre otros. Simplemente usted va a seleccionar un diseño que se acople al trabajo que va a realizar. Voy a seleccionar cualquiera, por ejemplo este, ¿sí? Entonces simplemente creamos, ¿sí? Y voy a la página de diseño. Es intuitivo, esta aplicación es muy intuitiva, no necesita grandes conocimientos, todo está ahí, ¿no? Simplemente usted le va acoplando a lo que necesita. Mire, por ejemplo, no es que exactamente usted va a utilizar este diseño, no, tiene que analizar y determinar qué diseño va a utilizar para poder realizar la tarea. Por ejemplo, yo voy a poner aquí proceso, mire. ¿Sí? Todo está hecho. Simplemente usted modifica, aumenta, quita, bueno, ya dependiendo de sus necesidades. Lo primero que tiene que hacer es registrarse en esta herramienta. Le va a pedir crear un usuario, un password, bueno, entre otros. ¿Sí? Entonces, dígame, Rey, pero por favor deje de estar con ese chupete. Listen, quería decirle que había entrado creo que 10 minutos tarde a la clase, entonces no quería interrumpirla, entonces para ver si me podía ayudar con la asistencia antes que se termine esta hora. Ya, después dejamos un poquito de espacio de tiempo, ¿no? En este momento les estoy explicando esto, chicos. Entonces, lo primero que tienen que hacerse es buscar en la web esta aplicación llamada Miro y luego, obviamente, registrarse, ¿no? Les va a pedir un nombre de usuario, un password y listo. Señor Chela, por favor. Gracias. Ya, entonces, Erika, dígame. Licenciada, necesariamente hacerlo en esa aplicación, porque Sí, sí. un licenciado, Dígame. sí, porque un licenciado nos había hecho crear en otras aplicaciones así un usuario también, y hay muchas aplicaciones que nos permiten hacer todo eso. Sí, pero bueno, nosotros vamos a trabajar con Miro, ¿sí? Para hacer esta pequeña tarea. Mientras más aprenda, mientras más aplicaciones utilice, es mejor, ¿no? Entonces ahí usted compara cuál le resulta más fácil, tal vez es menos compleja o tiene mayor funcionalidad. Bueno, esta herramienta, como les decía, es muy, muy intuitiva, es muy fácil de utilizar, no necesita conocimientos mayores para poder realizarlo esto. Tiene 2 partes esta herramienta, no tanto su parte gratuita como su parte pagada. Si usted quiere mayor funcionalidad, obviamente usted va a obtener, no, si quiere más funcionalidades tiene que pagar para poder utilizar. ¿Sí?
Listo, chicos. Un momentito.